Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Otro día más que nos da el Señor para podernos encontrar y meditar su santa palabra, alimentarnos con este alimento espiritual que nos ofrece hoy en este día. Así que con un corazón lleno de alegría porque el Señor nos dio otro día más de vida, démosle gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida, porque nos permites estar bien, estar con nuestra familia y poder disponer este día para hacer nuestras labores. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y en este momento, Señor, que queremos alimentar nuestro espíritu con tu palabra, con ese alimento que tú nos das, queremos también pedirte la unción de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra y sepamos lo que tú nos dices, Señor, y así guardarlo en nuestro corazón y vivirlo con tu ayuda, Señor. Así pues, recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por ser perseverantes, por estar siempre escuchando y meditando la palabra del Señor. Así es que, pues, en este día el Señor nos habla en Juan 2, del 13 al 22. Juan 2, del 13 al 22, y dice así. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y derramó el dinero en el suelo. A los que vendían palomas les dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura, me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, es algo, ah, el Señor aquí ¿qué hace? Jesús expulsa del templo a los vendedores. Bueno, aquí en el tiempo, antes de que ya se estaba acercando la Pascua, ¿verdad? De los judíos. Entonces cuando Jesús subió a Judea, ¿verdad? Entonces a Jerusalén, subió a Jerusalén cuando ya se acercaba la Pascua. ¿Y él qué miró en el templo? A gente vendiendo animales, haciendo negocio, como si fuera la gran cosa para andar vendiendo negocio. Me hace acordar como allá en México, cuando van al tianguis, donde se venden puros animales. Ahí hay de todos, desde cochinos, chivos, borregos y vacas y de todo hay ahí. Y ahí es el negocio para hacer ese negocio de vender animales. Entonces así tenían adentro del templo ya el negocio. ¿Y por qué se llevaba a cabo ese negocio? Porque los sacerdotes
recibían un pago para que los vendedores pudieran vender ahí sus animales, hacer negocio. Entonces, por eso es que estaba eso ahí, por el interés del dinero que pagaban los vendedores a los sacerdotes de ese tiempo, los que administraban todo lo del templo, siendo que el templo es a donde se llevan las ofrendas, en donde se recaudan los fondos para mantenimiento del templo, pero los vendedores ahí hacían su agosto. Entonces, a veces me hace recordar hay lugares en parroquias que venden comida y lo que se recauda de la venta de las comidas es para el mantenimiento y sustento del templo, porque ahí también se gasta el agua, se usa luz, se, se mantienen las yardas, los jardines, todo. Entonces, y también tiene que haber gente para que los corte y los cuide. En la oficina hay secretarias que llevan la contabilidad y también. Entonces, es una necesidad que haya recaudación de fondos para pagarle a todos. Porque hasta en una casa, tú tienes tu casa, tienes que pagar agua, luz, la basura, la barredora, o sea, de todo te cobran. Entonces, justo es que también haya una forma de pues recaudar fondos para el sostenimiento de la parroquia. Pero lo que Jesús miró ahí en el templo era un negocio, donde eran personas que se dedicaban a vender animales y sacaban buen dinero. Entonces era muy diferente, ¿eh? Que saquen para el sustento o que hagan negocio. Entonces, por eso Jesús, ¿qué hizo? Hizo un látigo de cordeles y expulsó a todos los vendedores junto con sus animales para afuera. ¿Verdad? Y entonces solamente las palomas, no le hizo nada a las palomas. ¿Verdad? Solamente se le dijo a los que vendían a las palomas, saquen eso de aquí. Pero a los cambistas les tiró las mesas, les tiró las monedas, a los que vendían los toros, todo para afuera, borregos y todo. Entonces, ¿qué fue ahí? Jesús lleva a cabo, ¿qué? Una purificación del templo. Miren, desde más antes, los profetas ya habían denunciado eso. Pero los sacerdotes y los escribas, todos los fariseos eran los que sacaban negocio de lo que les daban los vendedores, nunca hicieron caso. Pero ahí Jesús no les dijo nada, hizo lo que tenía que hacer, purificar el templo de esos vendedores. Entonces, el celo por la casa de su padre fue más grande que lo que ahí se hacía. Entonces, por eso, en Zacarías 14:21, ahí dice que anuncia la purificación de los utensilios del templo y que eso se usaría para, para hacer sus ritos del templo, ¿verdad? Pero no estaban de acuerdo también con la venta de animales, o sea, el negocio. Pues entonces, si los vendedores pagaban a los sacerdotes, por eso, pues ahí los dejaban que hicieran su agosto. Pero Jesús vino a sacar eso. Órale, vámonos. Entonces fue la purificación del templo. Pero los sacerdotes cuando Jesús les dice a los que vendían palomas, les dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Y ahí estaban los discípulos nomás mirando y se acordaron de lo que estaba escrito. Me devora el celo por tu casa. Ah, ¿la casa de quién? De Dios. O sea que ahí va junto eso, ¿verdad? El gran amor al templo de la casa de Dios
con los recuerdos de las escrituras de sus discípulos. Pero los judíos intervinieron y ¿qué le dijeron? ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Y Jesús le respondió, destruyan este templo y yo le reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? Pero en realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Así es que entonces Jesús ahí les estaba diciendo del templo que era su cuerpo de él. Les estaba ya anunciando que de su muerte y resurrección, pero que también iba a resucitar al 3er día. El templo era su cuerpo del Señor. Entonces, ahora, ¿qué pasa ahí? Les estaba anunciando ya su pasión y su muerte. ¿Eh? Y ese cuerpo glorioso iba a ser su cuerpo de Jesús. Entonces, era tanto el odio que tenían los sacerdotes, los judíos, hacia Jesús, que el odio de los sacerdotes se multiplicó tanto que fue lo que llevó a Jesús a la muerte. ¿Eh? Pero ese templo que iba a reconstruir era Jesús, el nuevo templo de los creyentes. El nuevo templo de los creyentes. Entonces, ahí nos está mostrando ya ese momento glorioso de su resurrección. Entonces, ahora para nosotros, ¿qué mensaje es hoy? Si nosotros creemos, si Jesús es el nuevo templo en el cual nosotros creemos, en el cual nosotros nos alimentamos, somos capaces de sentir también el celo por la casa de Dios. Somos capaces de defender lo que es de Dios. Somos capaces de vivir como Dios manda. Somos capaces de defender de aquellas personas cuando hablan maldiciones de nuestra Madre, la Virgen María. Somos capaces de hablar en el nombre del Señor para decir, mira, estás equivocado. La palabra del Señor dice esto. Defender lo que es de Dios. Jesús sintió el celo por la casa de Dios, donde es el lugar santo para alabar y bendecir al Señor. Pero en ese momento, en ese tiempo ofrecían sacrificios, holocaustos. Y nosotros ahora en nuestro templo, ¿qué hay? La Santa Misa, donde se lleva, ¿qué? Lo más grande de nosotros. Donde se celebra la pasión y muerte del Señor ahí, su resurrección, cuando su cuerpo se nos es dado. El Señor una vez más que dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes y por el perdón de sus pecados. ¿Somos capaces de defender eso de aquellos que siempre están hablando mal? ¿De aquellos que actúan mal? ¿O pues hay que digan lo que quieran? ¿Somos de esos? ¿Somos los que acusan a Jesús? ¿Somos los que lo persiguen? ¿O somos los discípulos que están con el Señor
y que creen en Jesús cuando creen en Él. Dice, solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Hasta que murió y resucitó, entonces creyeron sus discípulos. ¿No creen que para nosotros podía ser demasiado tarde, que cuando nosotros ya no estemos muriendo, sea cuando creamos? ¿No será mejor creerle ahorita a Jesús, que vive y que está con nosotros? Que Jesús es el templo vivo, que es su cuerpo, y que camina y que está con nosotros, que es que nos da la vida, el que camina con nosotros, el que nos alimenta con su cuerpo, con su sangre, y que despierta en nosotros ese amor grande por Jesús. Ese amor grande que hasta podemos dar la vida por Él. Podemos hacer cosas por Él, por el amor a Cristo. Podemos hacer muchas cosas. Porque le creemos a Cristo, por eso podemos hacer muchas cosas. ¿Y cuáles cosas? Vivir como Dios manda, amar como Dios ama, dar como Dios se dio, escuchar como Él escuchaba. El Señor nos dejó todo lo necesario para ser buenos cristianos. Y el Señor no nos obliga, Él nos invita. No más que a veces pide cosas que tenemos que dejar. ¿Qué le pidió al joven rico? Vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y ven y sígueme. Y así él tendría un lugar en el cielo. Pero fue más grande el amor a su riqueza que el amor al cielo. Entonces el Señor puede que nos llame a servirle, pero por no dejar el trabajo, por no dejar ese negociazo que tengo, mejor prefiero el negocio que a Dios. Es decisión propia y personal. Así que mis hermanos, Jesús purificó el templo sacando todo aquello. Así es que entonces, ¿qué puede pasar con nosotros cuando nos llame a servirle? Tal vez vamos a tener que dejar cositas que no son muy buenas a la vista del Señor, pero que sí cambiarían nuestra vida. Y si lo hacemos, ese cambio de vida será para vivirla con el Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y luchemos cada día por defender nuestra fe. Esa pequeñita fe que nos decía el Señor hace poco, que si la tuviéramos como un granito de mostaza, le diríamos a un árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y Él lo haría. Pero, ¿quién de nosotros lo ha hecho? Que yo sepa, nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos menos fe que ese granito de mostaza. Entonces, pidámosle al Señor para que siga aumentando nuestra fe. Y de esa forma poder nosotros vivir como Dios manda. Y tener la oportunidad de que un día estemos con Él allá en el cielo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por compartir. Y bueno, así Jesús, que sea el que purifique toda nuestra vida, como purificó el templo, sacando a los vendedores de bueyes. Que el Señor saque de nosotros todo aquello que nos aleja de Él, para que nuestro corazón quede limpio solamente para amarlo a Él, y seguirlo, y servirle a Él. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos
por este momento de reflexión, Señor, en el cual queremos pedirte que sigas llenándonos de tu bendición para poder escoger el mejor camino, Señor Jesús, para creer en ti, creer en tu palabra y seguirte a ti, así como tus discípulos que estaban al pie contigo, así, Señor Jesús, estar contigo, pero acompañados de nuestra familia que nos rodea. También para ellos pedimos tu bendición y juntos con ellos recibimos tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un feliz día en este día miércoles que hizo el Señor. Que Dios les bendiga.